Hola gente, hola compañeros, los saludo con mucho afecto. En este pequeño espacio estaremos hablando de lo que son las principales fuentes de proteínas que el ser humano requiere en su ingesta diaria de alimentos. Primeramente también tenemos que entender que las principales fuentes de energía que el organismo requiere son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Todos ellos en igual orden de importancia, dado que el consumo de estos tres macronutrientes debe de ser balanceado en una dieta para un mejor rendimiento en cualquier tipo de actividad. Si nos vamos y nos apegamos a lo que es la actividad física, vamos a requerir un tipo de energía que se pudiera llamar extra en lo que son las cantidades en dependencia del tipo de actividad que se esté realizando. Los carbohidratos deben representar aproximadamente un 55% de la ingesta diaria requerida en la dieta del ser humano, así como las grasas deben de representar el aproximado de 30-35% de la ingesta diaria también requerida de energía en el ser humano, y las proteínas en el resto del porcentaje que estamos hablando de un aproximado de un 15% de la ingesta diaria requerida para que esta dieta sea balanceada en el sentido de estos macronutrientes, de carbohidratos, de grasas y de proteínas. También debemos de entender primeramente que para definir cuáles son las principales fuentes de proteínas que el ser humano requiere, debemos de entender primeramente a las proteínas. Las proteínas son unos macronutrientes que están formados por unos sillares estructurales llamados aminoácidos. Estos aminoácidos son los componentes principales de los músculos. ¿Qué queremos decir con esto? Poniendo un ejemplo vano. Por ejemplo, un edificio, los ladrillos que soportan un edificio son como los aminoácidos de este, en términos de los que estamos hablando en nutrimentos. Por ejemplo, el músculo está constituido por esa gran cantidad de aminoácidos que vienen siendo la base del músculo. Por eso debemos de tener muy en cuenta la ingesta proteica diaria que el organismo requiere para que los músculos, el tejido muscular, sea fortificado. De ahí debemos de recordar que en la contracción muscular participan dos proteínas muy importantes, como son la actina y la miosina, sin descartar la importancia que tienen las proteínas de la piel, las proteínas constituyentes de otro tipo de tejidos en el organismo. Así, con ello, debemos de entender que hay aminoácidos tanto esenciales como no esenciales. ¿Qué queremos decir con esto? Que los aminoácidos esenciales son los que requiere el organismo que sean ingresados diariamente dentro de la dieta del ser humano, así como los no esenciales, los cuales son los que el organismo sintetiza por sí solo. Entonces, de ahí ya podemos decir que de las principales fuentes de proteínas que el organismo requiere, las podemos encontrar tanto en las proteínas de origen animal o las proteínas de origen vegetal. Dentro de las proteínas de origen animal podemos encontrarlas en las carnes rojas, las carnes magras, las carnes grasas, las carnes de aves, las carnes de pescados y mariscos, así como los productos de la leche de vaca y los derivados como son los quesos, los lácteos. Entonces las proteínas de origen vegetal las podemos encontrar en los vegetales como la lechuga, brócoli, coliflor, por mencionar algunos de ellos, y en una de las principales fuentes proteicas vegetales como son las leguminosas. Estos son las principales fuentes proteicas que el organismo requiere para su funcionamiento. Como les decía, tanto en un balance de carbohidratos, en los porcentajes que mencionamos, como de grasas y como de proteínas, para que la ingesta calórica diaria de alimentos que el organismo, que el ser humano requiere, sea balanceada. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias por este espacio, les agradezco su atención nuevamente. Un saludo cordiales a todos, estamos a la orden. Su servidor, Octavio Molina, de la Licenciatura en Educación Física y el Deporte.